Señor, que mis hijos te amen. Capítulo 7. El amor, la base de la disciplina. No es necesario aclarar que la disciplina tiene que ofrecerse en un contexto de amor y por amor, no como un desahogo de ira. Cuando el coraje es el motor de la disciplina, se cometen serios errores de procedimientos, métodos e intensidad. Estos son los casos en que padres maltratan a sus hijos. Ahora bien, la disciplina debe ser aplicada desde el momento en que el niño empiece a desobedecer, tenga la edad que tenga. Hay que empezar cuando ellos se resisten a la autoridad. El que le dé lástima por él, ay bendito. Y porque no importa cuánto haya crecido, siempre cree que es muy tierno, no solo va a sufrir mucho como padre, sino que dañará el carácter de su hijo. No debemos temer a la disciplina si se aplica por amor y en amor, en la medida correspondiente a su edad. Hay que disciplinarlos cuando ellos comiencen a pedir disciplina, de acuerdo a su rebelión. Claro está, tenemos que asegurarnos de la razón de su comportamiento antes de corregir. Por eso, no es conveniente que apliquemos disciplina de inmediato. Tenemos que asegurarnos de ser justos en toda acción disciplinaria. Cuando son muy pequeños, tenemos que asegurarnos que sus necesidades físicas básicas han sido cubiertas inspeccionándolos por completo. Los niños también son atacados espiritualmente y necesitan ser cubiertos en oración por sus padres, ya que Satanás no respeta edades y atormenta también a los niños. Por lo tanto, pon tus manos sobre el niño y bendícelo. Además, debemos asegurarnos que las necesidades de compañía y afecto también hayan sido cubiertas. Pero si a pesar de todas las consideraciones de rigor, la perreta continúa y se calma de inmediato cuando le tomamos en los brazos, esto puede ser un claro caso de engreimiento. Luego de suplir su necesidad de compañía por un tiempo razonable, hay que aplicar disciplina para la salud emocional, mental y física de todos, y especialmente de la madre. ¿Cómo puedes evitar maltratarlos y asegurarte que la medida de la disciplina vaya a tono con la capacidad del niño? No es sencillo. Debes tomarte el tiempo con el niño para hablarle y explicarle las cosas que aún tú creas que él no está entendiendo. Háblale y dile por qué lo vas a disciplinar. Después que te hayas desahogado explicándole la razón de la disciplina y te hayas asegurado de expresarle tu amor antes de aplicar la dosis, entonces procede a tono con su edad. Para consolarlo después de la disciplina, abrázalo confirmándole verbalmente una vez más tu amor incondicional, a pesar de su comportamiento. Ora por él, no lo dejes solo hasta que se recupere completamente y se puedan sonreír mutuamente. Cómo hacerlos sentir importantes en medio de la disciplina. Otro aspecto de la disciplina que quizás te parezca extraño es cómo hacer sentir importante a un niño en medio de una disciplina. Una de las cosas que hace sentir a una persona importante es el tiempo que le dedicamos. Cuando saludas a una persona, la despachas rápidamente y no te detienes a conversar con ella, esa persona eventualmente entenderá que no es importante para ti. Un hijo descubre cuán importante es para sus padres por el tiempo que estos le dedican. Luego, con el correr de los años, nadie los convencerá de lo contrario. Por ejemplo, hay padres que quieren disciplinar y solamente tienen un minuto para hacerlo. Todo lo que van a hacer en el momento de disciplinarlo lo quieren vaciar en un minuto. Error. Si vas a disciplinar a tu hijo, tienes que dedicarle todo el tiempo que requiera el proceso. Primero, tienes que dedicar tiempo hablándole y explicándole en amor la razón de la disciplina.
A los niños le hace daño el disciplinarlos sin saber por qué lo están siendo. Si no lo entienden, les hace daño recibir la disciplina. Aunque parezca claramente lógico que él entienda, debes explicarle por qué razón lo vas a hacer. La clave del éxito en todos los sentidos es explicarle el asunto en amor. Desahoga tu molestia hablándoles. El dedicar tiempo para hablar tiene otro propósito. Este es el de desahogar la ira, el enojo, la molestia que te provocó su comportamiento. Es necesario que en ese momento te recuerdes cuánto lo amas y por esa razón estás obligado a ejecutar la disciplina. El proceso de decirle estas cosas hace que se te neutralicen las pasiones provocadas por el mal rato. Cuando ya tienes todas tus emociones en control, entonces tomas conscientemente la vara de la corrección separada para la disciplina corporal. Aplícale según hayas calculado lo que es justo. Si es por ofensa, aplícalo consciente de lo que estás haciendo. Hazlo bien, con firmeza y por amor. No desuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Por favor, no disciplines con lástima. Hazlo con sabiduría, con firmeza y la medida y siempre en amor para que tenga efecto. Cuando los padres disciplinan con lástima, se faltan el respeto a sí mismos. Y lo peor, los niños no se dan cuenta. Los niños se dan cuenta. Esto hace que el niño le pierda el respeto también a la disciplina. A veces ellos calcularán la medida de dolor que van a sufrir. Si desobedecen, que será ninguna, porque sus padres lo hacen con lástima o temor, y decidirán violar las reglas conscientemente y a propósito, porque las consecuencias de su desobediencia son tolerables, ganándonos el derecho a disciplinar. Debemos recordar que a un niño bien amado y cubierto de afecto y halagos le duele más ver a sus padres molestos por su desobediencia que el dolor mismo de la disciplina. Por eso es necesario que los padres, antes de disciplinar físicamente a sus hijos, le hayan ganado el derecho a hacerlo por medio del amor. En otras palabras, hará mucho mejor efecto la disciplina de un padre amoroso y afectuoso que la de un padre que no ha tenido tiempo para dedicarle al niño y le ha faltado energía o valor para expresarle cuánto lo ama. En el momento de la disciplina yo le puedo decir que el amor, en efecto, debe decírselo y enfatizar que la razón por la cual lo hago es por amor. Muchas veces lo hice con lástimas en mis ojos porque me provocaba dolor el solo pensar que iba a tener que disciplinarlos. Les decía, te voy a tener que pegar, pero no quiero que te olvides que lo estoy haciendo por amor. Ellos observaban mis lágrimas de dolor cuando le decía a mi hijo te amo, con lágrimas en los ojos, les partía el corazón. Tan pronto le aplicaba la disciplina corporal, ellos en vez de gritar y patalear inmediatamente, se me abalanzaban encima para abrazarme y decirme que me amaban a mí también y que por favor los perdonara. Creo firmemente que un momento de disciplina puede convertirse en un momento de amor y comunión intensa entre un hijo y su padre. La alabanza en medio de la disciplina. Un momento de disciplina puede ser también un momento de alabanza. Te estoy disciplinando, pero no quiero que te olvides que era el orgullo de papá y el orgullo de mamá. Y porque eres un tesoro para nosotros, tenemos que disciplinarte para que nunca dejes de ser lo que eres, una bendición.
Terminamos de aplicar la disciplina y ahora vamos al momento de la intimidad. Vamos a pedir perdón, vamos a abrazarnos, vamos a orar para sellar este difícil momento, para reunir nuestros corazones en comunión y amor. Este tiene que ser el fin de cada momento de disciplina. Todo lo que expliqué anteriormente requiere tiempo. El padre que quiere salir del paso rápidamente, ¿qué va a hacer? ¿Va a dejar sus hijos en mal estado? ¿Los va a dejar heridos? ¿Va a dar la impresión equivocada que los está rechazando? El propósito de disciplina no se cumplió y lamentablemente quedó sin fruto. ¿Cuál va a ser la dinámica paterno-filial de esa familia? Los hijos se van a sujetar a sus padres porque no tienen otro remedio, pero tan pronto comience a sentir que tienen libertad, tendrán una doble vida. Serán una cosa en el hogar y otra cosa en la calle. Los padres descubrirán eventualmente que nunca poseyeron el corazón de sus hijos. Tuviste su sujeción aparente, pero no tuviste su corazón. Esta realidad es frustrante y dolorosa. ¿Cómo disciplinar sin perder su corazón? Como un ejemplo de esto, les narraré la siguiente experiencia. Soy microbiólogo y trabajé como gerente en una compañía farmacéutica. Casi a diario visitaba los laboratorios que supervisaba y una mañana observé a una de las técnicas de laboratorio algo triste. Le pregunté si podía ayudarla en algo y luego de un poco de evasión comenzó a contarme: soy una mujer cristiana que no podía tener hijos. Después de mucho orar y rogar durante años por un hijo, Dios me concedió 2 hermosas niñas. Mi tristeza viene por un incidente con una de ellas. Hace unos días, mientras cocinaba, sentí un ruido continuo en la puerta de la habitación de mi hija mayor. Me acerqué para averiguar qué pasaba. Le pedí a mi hija que abriera la puerta, pero ella se negó. Por más que insistí, no quiso abrir y parecía molesta y dolorosa y llorosa. Me desesperé, golpeé y empujé tanto la puerta hasta que finalmente mi hija abrió. Para mi sorpresa descubrí que mi hija había escrito con un marcador negro por detrás de la puerta: mamá te odio, mamá te odio. Esa mujer empezó a llorar sin consuelo diciendo: después de tanto pedirle a Dios por una hija, ¿cómo me puede estar pasando esto? Tan pronto pude, le pregunté: ¿cómo disciplinas a tus hijas? Inmediatamente se compuso y comenzó a explicarme con mucha convicción el método que usaba. Me dijo: soy muy firme con mis hijas y las disciplino para sacar lo mejor de ellas. Después de disciplinarlas, les mando para el cuarto, las castigo y mantengo el resto del día mi carácter firme hasta que llega la noche. Cuando las voy a acostar, oro con ellas, las abrazo, las beso. Entonces le pregunté: y últimamente, ¿cómo reaccionas cómo reacciona ella cuando la besas en las noches? Me vira la cara para que no la bese, pero pensé que eso se le quitaría. Le sugerí cambiar el método por el que yo practico con los míos, el cual resumo a continuación: explicar el porqué de la disciplina, afirmarle que lo haces por amor, halagarlos por sus virtudes, razón por la cual se disciplina para que no pierda esas cualidades. Disciplinar, hacerle compañía mientras llora, abrazándolo, besándolo y repitiéndolo que lo has hecho por amor. Ayudarle a controlar poco a poco su llanto para que puedan volver a hablar. Dirigirle a pedir perdón a Dios y a quien agravió. Orar por tu hijo y llevarlo a reconciliarse con el agraviado. Afirmarle tu amor con abrazos, besos y felicitaciones
por haber obedecido mucho el proceso. Quedarse un rato con el niño para hacer alguna actividad de juego o entretenimiento. Ella no quiso aceptar mis recomendaciones porque me dijo que tanto despliegue de amor durante la disciplina le restaba autoridad al proceso y eso haría que sus hijas le faltaran el respeto. Dejé de verla por un tiempo. Caminando por un pasillo de la compañía me topé con ella y corrió a alcanzarme. Me dijo, aunque le dije que no me gustaba su método, sin embargo lo intenté. Luego de varias semanas, mientras estaba cocinando, comenzó a repetirse aquel ruido detrás de la puerta de la habitación de mi hija mayor. Corrí para verla y abrí la puerta y una vez más se negaba. Me decía que esperara, pero no la abría. Cuando seguía oyendo el ruido, casi tumbo la puerta. Cuando mi hija abrió, me dijo llorando, mamá, perdóname lo que escribí en la puerta. Estoy tratando, pero no borra. Te amo, mamá, te amo. Esta señora me abrazó con lágrimas en sus ojos y me dio las gracias por haberla ayudado a recobrar el amor de su hija. Disciplina de hijos varones. Existe una gran diferencia en la disciplina de hijos varones en comparación con la disciplina de hijas. Me refiero a que, en la dinámica de la disciplina, el sexo juega un papel importante en el desarrollo emocional del hijo varón. Los varones poseen una naturaleza masculina que tiende a apegarse mental, emocional y físicamente con la figura de su padre a partir de los 7 u 8 años aproximadamente. Alrededor de esta edad es donde los varones empiezan a reconocer y desear el desarrollo de su hombría. La necesidad de la presencia de su padre se hace imperiosa. El niño comienza a descubrir los atributos masculinos de su padre, lo admira y quiere ser como él. En ocasiones esta atracción puede ser tan fuerte que aunque las actitudes del padre no sean las mejores, no obstante lo admira y quiere imitarlo. Es entonces cuando el niño desea abrazarlo, tocar los músculos del brazo de su padre y acompañarlo a todo lugar. Hay padres que se sienten inseguros cuando su hijo comienza a manifestar esta atracción hacia ellos, dudan de la naturaleza de esta necesidad y comienzan a retirarlos o despegarlos creyendo que así asegurarán la definición apropiada de su personalidad varonil. No saben que están precisamente provocando lo contrario, están impidiendo una intimidad sana que transmite o imparte masculinidad de una generación a otra. Cuando los padres ignoran este proceso natural necesario y no lo suplen, crean un varón subdesarrollado emocionalmente que sentirá atracción por la figura varonil. Este desarrollará la personalidad que su padre deseaba crear en él, pero en su interior ocasionalmente sufrirá en silencio esta inclinación que la naturaleza puso en su interior para que fuese satisfecha por su padre, pero que por temor o inseguridad se quebró. Imagínese cuando un niño varón a la edad crítica de los 7 a 9 años es desprovisto de la presencia afectuosa de su padre, o peor aún cuando sufre la ausencia total del mismo. Aquí es donde se crean varones existenciales, vacíos existenciales en los niños varones que no tuvieron la oportunidad de intimar en este contexto de masculinidad sana entre padre e hijo. Esta es una de las razones de por qué hay tantos varones jóvenes y adultos que necesitan constantemente probar su hombría ante los demás. Llevan una lucha a menor o mayor grado de insatisfacción propia. Estos son las víctimas fáciles de las compañías de publicidad que logran venderle cualquier producto propio de hombres aprovechándose de esta necesidad no suplida. Carros deportivos, revistas
de chicas hermosas, licor, cigarrillos, etc. Todo aquello que pueda hacer sentir a cada varón más hombre será fácil vendérselo. Ahora bien, dentro del contexto de la disciplina, este vínculo o eslabón emocional debe ser utilizado para efectivizar más los resultados de la disciplina. Me refiero que a los varones se les hace más fácil digerir la autoridad y disciplina cuando viene del padre que cuando viene de la madre. La identificación con la figura del padre hará que el niño ceda con más facilidad cuando éste sea confrontado. La autoridad del padre es deseada y hasta cierto punto anhelada, siempre y cuando se aplique con firmeza y amor, ya que el proceso los acercará, los unirá e impartirá la estabilidad de la sujeción. No obstante, el ejercicio de la autoridad de la madre comienza a ser ofensivo cuando el niño comenzó a reconocer su hombría. A la medida que el niño va madurando, sentirá que la madre le falta el respeto cuando lo trata como un niño y lo disciplina muy fuertemente. Este podría sujetarse y seguir las reglas impuestas por su madre, pero en su interior lleva una ira reprimida contra ella y contra la figura de la mujer. El problema mayor probablemente no lo sufrirá la madre, sino aquella mujer con quien eventualmente se case este niño. Esta esposa inocente pagará los platos rotos, ya que cualquier crítica que levante, cualquier orden que le dé a su esposo, cualquier expresión de disgusto que exprese, se tomará o interpretará como una falta de respeto hacia él. Toda la ira que este niño no pudo desahogar contra su madre ahora la arrojará contra su esposa. Será poco tolerante hacia cualquier resistencia que su esposa le ofrezca. Por lo tanto, niños disciplinados mayormente por las madres son propensos a ser maridos duros, agresivos e intolerantes. Esto no significa que ahora las mujeres no pueden disciplinar a los niños varones. De hecho, las madres deben hacerlo todas las veces que sea necesario, siempre y cuando su marido no esté en casa. En ausencia de este, ella debe imponer disciplina en nombre de su esposo y siempre aclarar que cuando regrese el padre del niño tendrá que atenerse a las consecuencias del juicio de él. En otras palabras, la madre se presentará sin excepciones como delegada de su esposo al ejecutar el control disciplinario necesario. Su responsabilidad será informar siempre a su esposo de los acontecimientos y dejar a su discreción si añadirá algo como elemento correctivo. Aquí la madre hará valer la autoridad de su esposa delante de los hijos para que ellos entiendan que ella opera en la autoridad delegada de su esposo. En conclusión, debemos ayudar a que llegue este mensaje a la mente del niño. Mamá me disciplina con la autoridad de papá y papá hace valer la autoridad de mamá. Si el marido está en casa, la disciplina debe ser ejecutada por el padre, por las razones antes expuestas. Claro, esto tiene que ser bajo mutuo consentimiento, ya que la tentación más común es que el padre no quiera disciplinar por el poco tiempo que está en la casa para no dañar el ambiente ni la comunión con los muchachos. Pero el que ha entendido la bendición que la disciplina representa para el buen desarrollo emocional y espiritual del niño, no va a escatimar esfuerzos para hacer lo que haya que hacer hasta lograrlo. Esto traerá gran descanso a las madres. Recuerdo oír a mi esposa compartir con las demás madres acerca de su descanso que representaba para ella cuando yo llegaba a la casa. Este servidor se hacía cargo de la supervisión y control de los niños y la disciplina si era necesario.
Cuando empezamos a aplicar este principio, aun cuando estuviera cansado, yo tenía que sentarme a nivel de reunión familiar para que mi esposa me informara del comportamiento de los niños. Cuando se había portado bien, los felicitaba con abrazos, besos y elogios. Cuando se había portado mal, tenía que evaluar la situación para aplicar la medida correctiva correspondiente. En poco tiempo, este ejercicio produjo frutos. Los niños se comportaban en mi ausencia como en mi presencia. Además, se protegió el corazón de nuestro hijo varón para que no desarrollara ninguna animosidad contra su madre ni contra su futura mujer, y para que supiera ser manso y humilde sin temor a perder autoridad varonil. Créanme, lo logramos. Nuestro hijo varón tiene la personalidad exquisita. A Dios sea la gloria, que nos dirigió a formarlo utilizando estos procedimientos de disciplina en equipo como padres, porque mi esposa logró aprender a respetar la dignidad varonil natural de nuestro hijo, disciplinándolos en mi nombre, cediéndomelo por completo desde que alcanzó la edad de iniciarse en la masculinidad. Que nadie interfiera en tu deber. Siempre que los padres se proponen disciplinar, aparecen de inmediato los caudillos defensores de nuestros hijos, nuestros niños, los abuelos. Tenemos mucho que agradecerle a los abuelos, pues nadie como ellos para amarlos y complacerlos en todo. El problema es que los abuelos, por lo general, no se dan cuenta de cómo interfieren en la disciplina saludable de sus nietos. Les van a dar lástima. A veces criticarán abiertamente a los padres por considerar exagerada e innecesaria la disciplina. Esta dinámica traerá confusión a los niños y malestar en la relación de los padres con los abuelos, sobre todo si son suegros. Como consecuencia, podría traer problemas en el matrimonio. Por lo tanto, hay que impedir la interferencia. En nuestro caso, tuvimos que explicarles a los respectivos padres cuál era nuestra filosofía, cuál sería nuestra metodología y cuáles tenían que ser las reglas del juego para evitar problemas entre nosotros como familia extendida. La conversación fue tan formal que llegó el mensaje y dio resultados. Este acuerdo impartirá seguridad en medio de la disciplina. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si tu esposo está disciplinando, mujer, no te atrevas a intervenir para contradecirlo. La división entre padres crea inseguridad. El mismo principio que apliqué cuando hablé de la necesidad de seguridad aplica en el contexto de la disciplina. Si los hijos no ven unidad entre sus padres, se confunden, entonces les hace daño la disciplina porque no la entienden. Si sus padres están divididos, sus razonamientos se dividen y dejan automáticamente de entender. Si tu esposo no está utilizando los razonamientos o el método correcto, corrige a tu marido después, en privado. Si él tiene que arreglar algo que hizo mal, que sea él quien lo arregle con el niño, que sea él quien pida perdón y restaure lo que tenga que reconstruir. Pero en ese momento no cometas el serio error de restarle autoridad a tu cónyuge en presencia de tus hijos. Tanto daño hace el que contradice al cónyuge que disciplina como el que disciplina mal. Ambos tienen que cuidarse mucho en esto, porque hay hombres que no tienen carácter para disciplinar a sus hijos y entonces las esposas se ven en la obligación de asumir el papel de autoridad y disciplina. Entonces, luego reciben la
decepción de ser regañadas por sus esposos porque ellos no están de acuerdo con la disciplina y peor aún, lo manifiestan frente a los niños. Ambos tienen que mostrarse en armonía, aunque no necesariamente estén de acuerdo en todo. Repito, si tienen que corregirse, hágalo en privado para que luego el que disciplinó regrese y enmiende con el niño si fuera necesario.